Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos ya a retomar, vamos a seguir con el análisis de valores de compañías, ahora de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y un placer estar un martes más en Capital Radio. Bueno, vamos con esa pincelada inicial de contexto, de mercado, de situación, de cómo ve las cosas David Galán. Bueno, no hay muchos cambios, ¿no? Yo para mí destacar sobre todo lo que estamos viendo este año y para mí lo más destacado es la fuerza de Europa respecto a otras bolsas, ¿no? Tanto China como Estados Unidos no están siguiendo la fuerza de la bolsa europea. En el caso del IBEX ya lo vemos ahí, marcando un nuevo máximo de toda la historia si incluimos dividendos. Realmente impactante la fuerza de la bolsa española, impulsado en gran parte por el sector bancario. Primer soporte en la media pasa por 12.400, luego estarían los 11.583 y los 11.295. En el DAX vemos que se ha completado ya una vuelta en V, también espectacular la recuperación. Está prácticamente en el máximo histórico, lo tiene ahí a tiro de piedra, 23.476. Después tiene niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría por 20.400, la media ascendente que pasa por 21.000 y soporte también en el mínimo que generó en abril, hace nada, 18.489, desde donde se ha pegado una subida de 5.000 puntos, ¿no? Y muy rápido, luego estarían ya los 17.024. Y está costando un poquito más, como era previsible, en Wall Street, porque tenemos una media descendente ya desde hace algunas semanas. Es una zona de obstáculo, igual que el máximo decreciente anterior. Tras cumplir un doble techo, el Dow Jones tendría resistencia en la media que pasa por 42.400, el máximo anterior que está en 42.821 o los 45.073 que son máximos históricos. Como soporte, los últimos mínimos relevantes de 37.830 y el de abril, de 7 de abril, en 36.611. Y luego tenemos al SP500 como índice director de las bolsas mundiales, que se ha comportado un pelín mejor que el Dow Jones. Aquí vemos que ha recuperado más, pero tampoco ha superado niveles críticos. De resistencia tiene la media descendente, pasa por 5.800, luego el máximo decreciente anterior, que está en 5.787, y los máximos históricos en 6.147. Como soporte, los últimos mínimos relevantes crecientes, 5.101 y 4.835. Y en el caso del Nasdaq 100, pues vemos que la recuperación ha sido un poquito mayor, quizá. También había caído algo más. Y tenemos, aquí sí que ha llegado a zona crítica, a esta franja, que ya sabíamos que aquí puede costar un poco, que es entre el máximo anterior y la media 200 sesiones, es decir, entre 20.300 y 20.200, que encima también era la zona de 20.000, un poco por encima, zona del 61.8 de la caída, con lo cual ahí confluían tres niveles clave. Así que si rompiera esa zona de la media con claridad, mejoraría mucho el gráfico del Nasdaq y luego estarían los máximos históricos 22.222. Como soportes, mínimos relevantes crecientes, 17.592 y 16.542. Hemos tenido ya resultados en muchas de las grandes acciones y en líneas generales han salido bastante bien, ¿no? El más castigado de los índices sería el Russell 2000, que le está costando mucho recuperar la caída, que además fue la mayor. Es el índice que más sufrió durante la caída y le está costando recuperar. De hecho, todavía tiene lejos la media descendente o el máximo anterior, que sería lo primero a superar para que mejore el gráfico, en 2.128 puntos. Venga, vamos a ir con cuestiones de oyentes. Vamos a echarle un vistazo, en primer lugar, a Indra, del mercado español, que es un valor por el que nos están preguntando bastante esta jornada nuestros seguidores. Hoy ha sido uno de los que ha presentado resultados dentro del selectivo, dentro del IBEX 35. Por ejemplo, Manuel de Barcelona nos pregunta por la compañía, dice que la tiene en cartera y pregunta por un nivel de stop. Bueno, es un poco la parte complicada en este tipo de valores que se han disparado, que son los ligados al sector defensa y al sector de aeroespacial en Europa.
todo lo ligado a ese mayor gasto en defensa que va a hacer Europa y que ha vivido pues una explosión alcista, ¿no? El sector en general, Indra también, y el problema es que los soportes quedan lejos en cuanto a precio. En tiempo quedan muy cerca, es decir, hace muy poquito que Indra visitó los 20,82, lo visitó el 7 de abril. Fue una sesión de mucha volatilidad, de apertura bajista, pero de menos a más en el sector. Hubo auténticas recuperaciones. De hecho, hay algún valor que estuvo cayendo más de un 15% ese día y terminó en positivo. Entonces, realmente una sesión de mucha volatilidad y ahí genera un pequeño soporte, que sería el primer soporte a vigilar en Indra. Además, ahora ya pasa por ahí la media 200 sesiones, pasa por 21 euros y el mínimo que marcó es 20,82. Bueno, pues esa sería la primera zona de soporte. Pero claro, estamos en 29,30. Es que en muy poco tiempo, en 3 días, se fue a 29, desde esos 20,80. Entonces, ese sería el problema en general en el sector, que no ofrece en Europa un punto de entrada óptimo, un riesgo ajustado, un soporte cercano, pero sí que muestra mucha fuerza, mucho momentum y de momento sin ninguna señal de giro. Perfectamente podría seguir subiendo. Tiene un pequeño soporte, pero de no gran importancia, 26,32, pero ya digo que la clave sería seguir por encima de la media y no perder ese mínimo en general en todo el sector de la sesión del 7 de abril. Y de momento pues sigue construyendo mínimos y máximos crecientes. Bueno, vamos a echarle un vistazo a más compañías. Por ejemplo, seguimos con valores españoles. Vamos a mirar a Fluidra. Pregunta Antonio, que nos sigue en YouTube. Por este valor, dice que lo tiene con ligeras pérdidas. No sabe muy bien qué hacer con esa posición. Bueno, por técnico, ahora mismo, ¿qué niveles serían los determinantes, los clave en una compañía como Fluidra? David. Bueno, este ya es una situación diferente, ¿no? Es un título que ha hecho un triple techo, que ya lo cumplió, está señalado ahí en color azul, y que tras cumplirlo está intentando un rebote técnico. No es de los valores que más fuerza está mostrando, desde luego, en una bolsa que lidera, como es la española, que está liderando las subidas en Europa junto a Portugal o Alemania, y le está costando un poco. Claro, aquí el problema es que todavía tiene un poco lejos la media y el máximo anterior, es decir, que no está a salvo todavía de que no pueda caer más, ¿no? Es un valor que a largo plazo no lo hace mal. Es verdad que tiene ciclicidad porque es un constructor de piscinas, bueno, también mantenimiento de piscinas. Y claro, es un sector cíclico. Vino de una explosión de beneficio por el tema de la crisis sanitaria en el 2021 y luego, como yo creo que era un poco de esperar, volvió a la normalidad, porque al final, sí, vendiste las piscinas que ibas a vender en 3 o 4 años, las vendiste en un año, pero luego no puedes seguir a ese mismo ritmo todo el tiempo, ¿no? Es simplemente que de repente hubo mucha demanda. Entonces, bueno, luego volvió a la normalidad. De hecho, incluso probablemente en ese péndulo eterno de la bolsa de excesos, ¿no? A veces exceso de optimismo, a veces exceso de pesimismo, el péndulo se fue al otro lado, ¿no? Y desde ahí pues hubo un buen rebote de 11 a 26. Pero ya digo, desde ahí cierta debilidad en una bolsa que está muy fuerte. Como analista técnico, pues siempre recalco que lo ideal es intentar buscar líderes y valores fuertes, ¿no? No es el caso ahora mismo a corto plazo de Fluidra. Quizá hay alternativas desde hace tiempo, desde hace meses más claras, pero bueno, a largo plazo es probable que no lo haga mal. Ahora es verdad que necesita mejorar por rompiendo la media o el máximo anterior. La media pasa por 22,70 y máximos anteriores 23,28, 24,28 o la resistencia zona de 26 euros, que es donde hizo el triple techo. Si superara alguno de estos niveles, obviamente mejoraría mucho el gráfico y cierto soporte en los 17,74. Vamos a ver si consolida y hace algún suelo o rompa alguna resistencia para que podamos hablar ya de mejoría confirmada desde el punto de vista técnico. Venga, vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Vamos, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos plantea uno de ellos, que nos lo ha dejado a través de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Para David Galán, a ver si me podéis analizar la acción de Alphabet Google. Le gano un 4%, pero era para preguntar a ver si me podíais dar soportes, resistencias y si se podría picar un poquito más. Y luego también a ver si me podéis analizar la acción de Ferrari. Le saco un 10%, pero quería saber dónde tiene las resistencias más cercanas y dónde colocar un buen soporte.
Buenas tardes y muchas gracias, Ángel de Bilbao. Bueno, Ángel, que tiene estas dos compañías en cartera, las dos las tiene con ganancias más discretas en Alphabet. Nos pide los niveles técnicos clave. Vamos a comenzar por la compañía estadounidense, por la matriz de Google. Bueno, Alphabet visualmente parece barata porque probablemente está cotizando cierto miedo, cierto temor a que su negocio principal se vea atacado, que es los buscadores, la publicidad de los buscadores, y que se vea atacado por todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Porque de no haber este temor, probablemente estaríamos más altos tanto a nivel de precio como a nivel de PER, ¿no? Está una valoración históricamente bastante baja en la actualidad y no es uno de los valores con más momentum ahora de la bolsa americana. Están liderando otros títulos, ¿no? Netflix, Duolingo, bueno, hoy está cayendo Palantir, pero era otro de los que estaba liderando, ¿no? No es Google ahora mismo. De hecho, en general, las 7 magníficas estaban... Hace solo una semana que lo miré, una estadística curiosa, que las 7 estaban haciendo underperformance, bueno, peor comportamiento que el índice, que el S&P, cosa que no ocurría desde hacía mucho, era al revés, eran líderes, ¿no? Entonces, Google también ha sufrido, no está rebotando con tanta fuerza y violencia como otros títulos, pero tampoco tiene muy mal aspecto, ¿no? Aquí la clave está también en que sea capaz de quitarse de encima, igual que en los índices, como vimos antes el S&P o el Nasdaq, la resistencia, que por un lado es la media 200, pasa por 174, y luego el máximo relevante de 172,91. No descarto en absoluto que ocurra esto. Hay muchos inversores y expertos que piensan que va a venir una gran caída, ¿no? Yo voy día a día. A mí me gusta no tanto apostar y adivinar lo que va a pasar, sino ir viendo indicadores a tiempo real que me van mostrando lo que pasa y yo opero en función de lo que pasa, no en función de lo que yo quiera que vaya a pasar. Pero a día de hoy, tal cual están los indicadores, se me hace complicado porque ha mejorado bastante la amplitud de mercado. De hecho, es lo que os decía antes, ¿no? Tuvimos una época donde subían las 7 magníficas y no había tantos otros valores mejorando, y ahora hay otros sectores y valores que están empujando más que las 7 magníficas. De hecho, ha mejorado más la salud y el fondo de mercado que los valores grandes en general, ¿no? Pero claro, la clave es que rompa estos niveles y luego estaría el 61,8 de la caída, que es $183, y por encima mejoraría mucho. Claro, ha sufrido este efecto del hueco de escape bajista que dejó en máximos, que normalmente avisa de un descanso o corrección cuando ocurre un hueco de este tipo, y luego cruzó la media a la baja y que ahora falta pues que rompa la media o formar algún suelo claro para que pensemos que lo peor ha pasado, que podría ser, ¿no? Ya digo, ópticamente parece muy barata, pero todo irá en función de cómo evolucione el negocio principal y la competencia con la inteligencia artificial, sobre todo OpenAI, ¿no? Pero vamos, que me parece una empresa espectacular. Además tiene varias otras vías de negocio, aunque obviamente no pesan tanto, pero le está empezando a crecer mucho también la nube, que es una parte muy rentable de los segmentos de Alphabet, con lo cual, pues si aguanta más o menos el envite del buscador y es capaz, que ha invertido mucho también en inteligencia artificial Google, es capaz de hacer bien la transición, pues y monetizar bien la inteligencia artificial, si al final el consumidor prefiere la búsqueda de esa manera, pues yo no la daría desde luego por acabada, ni muchísimo menos, ¿no? Lo iremos viendo y el precio desde luego lo va a ir descontando mucho antes de que luego sea noticia a nivel fundamental. Nos preguntaba también por Ferrari, lo tenía en cartera, en este caso con ganancias del 10%. Hoy Ferrari ha presentado resultados y han sido ligeramente superiores a lo que estaba estimándose. Mejora un 17% el beneficio neto, pero advierte de que el tema de los aranceles comerciales estadounidenses podrían afectar a sus ganancias a finales de año. Bueno, esta es de las mejores empresas de Europa, sector de lujo extremo, donde hay 2 compañías cotizadas, son Ferrari y Hermes, y a valoraciones muy exigentes. Las dos yo las vi a PER 20, PER 20, PER 25, hace unos años y varias veces, ¿no? Pero ahora rara vez bajan de 40 a 50 veces PER, que es una valoración muy exigente. El mercado se ha dado cuenta que son empresas de calidad extrema y les asigna múltiplos muy elevados, ¿no? Y claro, es que están mostrando un beneficio recurrente creciente todo el tiempo, muestran además mucha resiliencia porque son menos cíclicas que otras compañías. De hecho, Ferrari siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora se escucha bastante, pero cuando empecé a decirlo hace muchos años se escuchaba poco, ¿no? De que no era una automovilística Ferrari.
Ferrari es una compañía de lujo. Me alegra que esto ha calado. Lo malo de que haya calado es que la valoración se ha disparado de manera brutal. Para mí este es uno de mis grandes, por no decir mi mayor error de omisión, porque recuerdo que comenté de elegir solo una empresa y no poderla vender en 20 años cuál elegiría, y recuerdo que mencioné Ferrari. Y yo no la he aprovechado, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, siempre buscando un timing que nunca aparece, ¿no? Porque lleva subiendo vertical, la verdad, desde el 23, y el descanso del 23 tampoco fue muy profundo, ¿no? Fue la corrección que tuvo de 240 a 160, donde hubo otras muchas acciones en 2022 que cayeron mucho más, ¿no? Cayó, pero bueno, cayó menos que el mercado, ya mostró ahí bastante resistencia, igual que en diciembre del 18. Y bueno, ahora ha tenido cierta corrección tras un hueco de escape bajista, no justo en máximos, pero casi, parecido al de Google de antes, tras cumplir en este caso dos estructuras que marcaba de doble y triple suelo, y desde ahí ha tenido una corrección, pero es que otra vez, ¿no? Fíjate qué rápido entran compras, ¿no? Y ya empieza a recuperar. Una caída que tampoco ha sido para tanto, ¿no? Es un drawdown del 29% después de una subida descomunal, ¿no? El valor se ha multiplicado por más de 10 veces desde el 2016. Entonces, bueno, un título de mucha calidad, de esos que siempre digo que hay que intentar vigilar tras caídas, sobre todo si tras caídas forma algún suelo o alguna consolidación. En algún momento le tocará una corrección a niveles FIBO de toda la subida, da la impresión que tampoco va a ser ahora, porque no ha llegado ni al primer FIBO, ni al 38.2 de la subida vertical previa, pero bueno, en algún momento seguro que tendrá esa corrección a FIBOs, ¿no? Lo que pasa es que igual aún sube más, ¿no? Un año o dos más antes de hacer esta corrección. Mucha calidad, pero a una valoración alta, y ahora enfrentándose a la media, pero bueno, hoy ha tenido una sesión de menos a más, ¿no? Con la excusa del resultado, y de momento parece que no se le acaba la gasolina. El soporte primero clave que tiene es 344, que es el mínimo del 7 de abril, donde empezó la remontada de las bolsas, y luego niveles FIBO de toda la subida. El 61.8 pasaría por 200, que bueno, ahora queda lejísimos, y el primer FIBO pasaría por 315. Valor de muchísima calidad, de las empresas de más rentabilidad de Europa, y me refiero a los ratios, pero también a nivel de precio también ha sido de las más rentables. Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía otro oyente y pregunta por dos compañías. La primera es del NISE, el ticker es TDG, Teruel Dinamarca Gerona, Transdig. Nos pregunta el oyente que nos ha escrito, que es José Manuel de Madrid, que está pensando en entrar. ¿Cómo la ve tras el retroceso de hoy? Transdig. Bueno, es un título que lo está haciendo muy, muy bien. Otra compañía de calidad. El gráfico pues ya nos da mucha información. Tuvo una caída muy dura en la crisis sanitaria del 20, pero desde entonces la recuperación es bestial. Además, el sector también está en general muy fuerte. Es verdad que ha corregido duro en la sesión de hoy, un poco lo de Palantir, ¿no? Un valor muy fuerte. En el caso de Palantir, es verdad que estaba en la resistencia del máximo anterior. En el caso de Transdig la llegó a superar, marcando un nuevo máximo de toda la historia. Es decir, es un valor en subida libre, y una sesión no cambia la tendencia normalmente, ¿no? Podría ser, si perdiera mínimos relevantes, pero es raro que una sesión cambie tendencia, y no es este caso. Primera resistencia en el máximo histórico, 1488, es verdad que hoy deja cierto hueco, a lo mejor necesita algún descanso, y soportes tendría 1183, en 1114, y luego niveles FIBO de toda la subida. Pues ahora mismo el primer FIBO pasaría por la zona 1100, y el 61.8, zona clave, pasaría en torno a $860. También valor muy interesante de esos a vigilar tras descansos largos o correcciones. Y de momento sin dar ninguna señal de cambio de tendencia clara. Venga, vamos a ir con otro valor, porque nos planteaba dos nombres este oyente. La segunda compañía, también del NISE estadounidense, el ticker es MTG, en Madrid, Teruel, Gerona. Magic Investment es este valor también con esa idea compradora. Curiosamente me la miré hace muy poquito esta compañía. No la había visto nunca, y la miré por primera vez esta semana. Se empieza a salir ya en esos valores en máximos, ¿no? Y lo tenemos justo atacando resistencia, que son la zona de máximos históricos. Entonces, si rompe esa zona, que ha estado amagando estos días, pues la verdad que pintaría bien. Estamos ante una especie de rango lateral, una consolidación que se ha alargado en el tiempo, ya camino de unos 7-8 meses de rango,
y si rompe este rango lateral, pues apuntaría a continuidad de las subidas. Hablamos de un rango pues más o menos de unos $4 por acción. En buen aspecto, la verdad. Lo más probable sería la ruptura por la parte alta, porque es el típico valor que se ha comportado bien, que ha tenido una subida muy vertical. Es verdad que venía de una caída durísima en el 2007, entonces sí que es verdad que tiene por ahí resistencias por el camino, de algún inversor que se haya quedado enganchado hace muchos años, pero no es lo mismo que si tuviera máximos recientes, ¿no? Entonces sería una subida libre relativa, no una subida libre absoluta, sería máximos de unos 15 años. Y si rompe esa zona que comentaba de resistencia en torno a 26,40, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida, ¿no? En torno a 30 y pico sería el objetivo que activaría por ruptura de este rango lateral. Media 200 ascendente, buena consolidación, tendencia previa alcista. La verdad que es difícil que a un analista técnico, salvo que sea muy malo el analista, pues no le guste esta configuración, ¿no? Entonces falta eso, la ruptura, aunque ya digo que es lo más probable. El valor a día de hoy es alcista, o sea, no tiene que demostrar, ya lo es, pero si rompiera por arriba, pues quedaría, digamos, libre para un nuevo tramo de subida. Y primer soporte en la media que pasa por 24 y luego ese mínimo de la parte baja del rango en 21,94. Mientras no pierda 22 a cierres, el título pues de momento está en un movimiento lateral de corto medio plazo dentro de una gran tendencia alcista. Vamos a echarle un vistazo a una compañía que es Union Pacific, a petición de un oyente que nos plantea cómo habría una entrada en las compañías del sector de ferrocarriles, como por ejemplo esta, UNP, el ticker del valor, Union Pacific. No está muy fuerte este sector, no sé si por el tema arancelario, pero lleva tiempo que no acaba de arrancar. Un sector que históricamente lo ha hecho muy bien, que tampoco está en unas valoraciones de locura, aunque tampoco estaba a nivel ganga, ¿no? Pero es curioso que le está costando mucho al sector en general, ¿no? Y bueno, en este caso incluso está un poquito más débil que otros títulos del sector. A mí no me gustó que rompiera este mínimo en esta especie de movimiento lateral o doble techo. Pero bueno, también es cierto que el mínimo anterior de medio a largo plazo pues lo tiene por aquí, ¿no? Y que tiene muchos soportes. O sea, está muy soportado el título. Tiene mínimos crecientes que no ha roto, aunque rompió alguno, pero tiene otros muchos por aquí. Por ejemplo, la zona de 192 y luego tendría sobre todo esa zona de mínimos de 174. Y eso sí, como resistencia mejoraría si supera, que ha chocado ahí en 3 sesiones diferentes, los 224,70. Ese sería un primer aviso de mejora en el muy corto plazo. Y luego ya estarían la media descendente que pasa por 233, los 239,99, bueno, 240, y luego los máximos, que esa resistencia importante, un poco por encima de 255. Está consolidando, pero no tiene tanto momentum como en otros momentos, valga la redundancia, y el sector en general no es de los más pujantes quizá. Me gustaría un pelín más Canadian Pacific que Railway que Union Pacific ahora mismo, pero vamos, que el sector en general está consolidando desde hace ya unos años y no es el sector que ahora mismo tiene más momentum. Pues con ello nos quedamos con el análisis de esta compañía. David Garán, responsable de renta variable de Bolsa General. Un placer como siempre y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Un placer y desearle a los oyentes muy buenas inversiones.